Mi marido nunca me regalaba nada. Ni flores, ni chocolates, nada. Pero un día llegó a casa con una caja de terciopelo rojo y adentro había un collar de jade que costaba más que nuestro auto. Esa misma noche recibí un mensaje anónimo que decía: deshazte de ese objeto inmediatamente, o te arrepentirás. Y lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Me llamo Carolina y llevo 8 años casada con Roberto. Nuestra relación nunca fue de esas de película, ¿saben? No hubo propuesta romántica con rodilla en el suelo ni nada de eso. Nos conocimos en la universidad, empezamos a salir, y pasó. Nos casamos porque ya llevábamos tiempo juntos y parecía lo lógico. Él trabajaba en una empresa de importaciones, yo era maestra de primaria. Vida normal, casa normal, matrimonio normal. Pero normal también significaba predecible. Y una de las cosas más predecibles de Roberto era que nunca, y digo nunca, me hacía regalos. No es que fuera tacaño exactamente, pero no era de esos hombres que se acuerdan de los aniversarios o que llegan con flores un martes cualquiera. En 8 años de matrimonio, mis regalos de cumpleaños habían sido cosas como un juego de ollas, una aspiradora, y una vez ni siquiera hubo regalo porque se le olvidó. Así que pueden imaginarse mi sorpresa cuando llegó a casa ese viernes por la tarde con esa cajita de terciopelo rojo. Era un día como cualquier otro. Yo acababa de llegar de la escuela, todavía traía puestos mis zapatos cómodos de maestra y estaba preparando café en la cocina cuando escuché la puerta abrirse. Roberto entró con una sonrisa extraña en la cara. No era su sonrisa normal. Era algo forzado, nervioso. «Tengo algo para ti», dijo. Me quedé con la cuchara del café en la mano, mirándolo como si hubiera hablado en otro idioma. Roberto no decía cosas como, «tengo algo para ti». Roberto decía cosas como, «¿qué hay de cenar?» o «¿pagaste el recibo de la luz?». Sacó la cajita roja de su maletín y me la extendió. Mis manos temblaban un poco cuando la tomé. No sé por qué, pero algo en toda la situación me ponía nerviosa. La caja era suave, elegante. La abrí despacio. Adentro había un collar. Pero no era cualquier collar. Era una pieza hermosa de jade verde intenso, con un dije tallado en forma de dragón. Las piedras brillaban con esa luz especial que solo tienen las joyas verdaderamente caras. Yo había visto collares de jade en vitrinas de joyerías de lujo, esos lugares a los que nunca entraba porque todo costaba el salario de 3 meses. Roberto, esto debe costar una fortuna, dije, sin poder cerrar la boca. No te preocupes por eso. Quería darte algo especial, respondió, todavía con esa sonrisa rara. ¿Pero por qué? No es mi cumpleaños, no es nuestro aniversario. ¿Necesito una razón para darle un regalo a mi esposa? Técnicamente no, pero viniendo de Roberto, que en 8 años no me había dado ni un ramo de flores sin motivo, sí, definitivamente necesitaba una razón. Pero no quise arruinar el momento. Me puse el collar frente al espejo del recibidor. Me quedaba precioso, no voy a mentir. El jade contrastaba perfecto con mi piel y el peso se sentía real, valioso. Gracias, le dije, y lo abracé. Él me devolvió el abrazo, pero lo sentí tenso. Como si estuviera haciendo un esfuerzo. Esa noche cenamos normal. Bueno, tan normal como puede ser una cena cuando tu esposo que nunca te regala nada acaba de darte un collar que probablemente cuesta como $5.000. Yo seguía tocando el jade en mi cuello, sintiendo la piedra fría contra mi piel. Roberto comía en silencio, mirando su plato más de lo necesario. ¿Todo bien en el trabajo?, le pregunté. Sí, todo perfecto. ¿Por qué? No sé, te veo raro. Estoy bien, Carolina. Solo cansado. Me fui a dormir como a las 11 de la noche. Roberto se quedó viendo la televisión en la sala, dijo que no tenía sueño. Me puse mi pijama, me quité el collar con cuidado y lo dejé en mi buró, todavía en su cajita de terciopelo. Antes de cerrar los ojos, lo miré una vez más. Era realmente hermoso.
Parte de mí se sentía culpable por dudar de Roberto. Tal vez solo quería ser un buen esposo. Tal vez estaba tratando de mejorar nuestro matrimonio. Tal vez yo era la mala por sospechar. Me quedé dormida pensando en eso. El sonido de mi teléfono me despertó. No era mi alarma. Era un mensaje. Miré la hora en la pantalla, 2:37 de la madrugada. ¿Quién me mandaba mensajes a esas horas? El número era desconocido. No había foto de perfil, no había nombre. Solo un mensaje de texto que decía: deshazte de ese objeto inmediatamente, o te arrepentirás. No es lo que crees. Él te está mintiendo. Se me heló la sangre. Leí el mensaje 3 veces. ¿Qué objeto? ¿El collar? ¿Quién era él? ¿Roberto? ¿Quién me estaba mandando esto? Miré hacia la puerta de la habitación. Estaba cerrada. Podía escuchar la televisión todavía prendida en la sala. Roberto seguía despierto. Con las manos temblando, escribí una respuesta: ¿quién eres? Los 3 puntos aparecieron. La persona estaba escribiendo. Esperé lo que se sintieron como horas, aunque probablemente fueron solo segundos. Eso no importa. Lo que importa es que te deshagas del collar antes de que sea demasiado tarde. No te lo puedes quedar. Dáselo a alguien más. A cualquier persona. Pero sácalo de tu casa esta misma noche. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esto tenía que ser una broma. Algún amigo idiota tratando de asustarme. Pero eran las 2:37 de la mañana. ¿Qué clase de broma era esa? Volví a escribir: ¿por qué? ¿Qué tiene de malo el collar? Esta vez la respuesta tardó más. Cuando llegó, fue todavía más perturbadora: tu esposo no lo compró para ti. Lo compró para otra persona. Pregúntale por Zhang Mei. Pero primero, saca ese collar de tu casa. Confía en mí. Zhang Mei. Un nombre chino. Yo no conocía a ninguna Zhang Mei. Roberto trabajaba con importaciones de China, sí, pero nunca había mencionado ese nombre. O al menos no que yo recordara. Me senté en la cama, con el teléfono en una mano y mirando la cajita de terciopelo en mi buró. El collar estaba ahí, brillando levemente con la luz que entraba por la ventana desde el poste de la calle. De repente ya no me parecía tan hermoso. Me parecía siniestro. No dormí en toda la noche. Me quedé ahí sentada, mirando el collar, leyendo y releyendo los mensajes. Traté de llamar al número, pero iba directo a buzón. Mandé como 10 mensajes más, pero ninguno fue respondido. Quienquiera que fuera, había dicho lo que tenía que decir y había desaparecido. A las 6 de la mañana, cuando empezó a amanecer, tomé una decisión. No iba a confrontar a Roberto todavía. Primero necesitaba más información. Y en cuanto a deshacerme del collar, bueno, técnicamente no tenía que tirarlo a la basura, ¿verdad? El mensaje solo decía que lo sacara de mi casa, que se lo diera a alguien más. Y sabía exactamente a quién. Mi cuñada Valeria. Valeria era la hermana menor de Roberto, tenía 25 años y era todo lo que yo no era. Hermosa, elegante, siempre perfectamente arreglada, siempre con las uñas hechas y el cabello como de comercial de champú. Trabajaba como influencer de moda en Instagram y YouTube. Tenía como 200.000 seguidores. Y siempre, me había dejado claro que yo no era suficiente para su hermano. Roberto podría haber estado con cualquier mujer, me había dicho una vez en una cena familiar. Modelos, actrices. Pero eligió a una maestra de primaria. Lo dijo sonriendo, como si fuera un cumplido, pero el veneno estaba ahí. Valeria y yo nunca nos habíamos llevado bien. Ella pensaba que yo era aburrida y básica.
Yo pensaba que ella era superficial y presumida. Pero nos tolerábamos por Roberto. Y honestamente, si alguien merecía un collar caro de jade, era ella. Ese tipo de cosas iban perfecto con su estilo de vida de lujo. Y si ese collar tenía algo malo, como decía el mensaje, bueno, digamos que no me habría molestado que Valeria tuviera que lidiar con eso en lugar de yo. Sí, lo sé. Suena horrible. Pero a las 6 de la mañana, sin haber dormido, con mensajes misteriosos en mi teléfono y un esposo que aparentemente me estaba mintiendo sobre algo, no estaba pensando con mucha claridad. Roberto salió de la ducha como a las 7. Yo ya estaba vestida, con el collar en mi bolsa. ¿Vas a salir?, me preguntó, secándose el cabello. Sí, voy a pasar a dejarle algo a tu hermana antes de ir a la escuela. ¿A Valeria? ¿Qué le vas a dejar? Solo unas cosas que le presté hace tiempo, mentí. Mentir nunca había sido mi fuerte, pero esa mañana las palabras salieron fácil. Demasiado fácil. Ah, está bien. Salúdala de mi parte. Lo miré mientras se ponía el gel en el cabello, haciendo su rutina de todas las mañanas. Se veía normal. Actuaba normal. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Ese collar, ese regalo de la nada, esos mensajes, nada de eso era normal. Manejé hasta el departamento de Valeria en la zona más cara de la ciudad. Ella vivía en un edificio moderno con lobby de mármol y portero. Yo vivía en una casa de 3 habitaciones en un fraccionamiento de clase media. Ya ven la diferencia. Toqué el timbre de su departamento. Ella tardó como 5 minutos en abrir. Cuando lo hizo, llevaba puesta una bata de seda blanca, el cabello recogido en un moño perfecto aunque apenas eran las 7:30 de la mañana, y tenía puesta una mascarilla facial color verde. ¿Carolina? ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó, sin molestarse en ocultar su fastidio. Hola Valeria. Perdón por venir sin avisar. Es que tengo algo para ti. Ella arqueó una ceja perfectamente depilada. ¿Para mí? Saqué la cajita de terciopelo de mi bolsa. Roberto me dio esto ayer, pero honestamente creo que te queda mejor a ti. Tú aprecias más estas cosas. A mí no me gusta usar joyas tan llamativas, ya sabes cómo soy. Eso último era verdad. Yo era más de aretes pequeños y un reloj. Nada extravagante. Valeria tomó la caja con curiosidad, quitándose la mascarilla facial primero. Cuando abrió la caja y vio el collar, sus ojos se abrieron como platos. ¿Esto es jade real?, preguntó, sacando el collar y dejando que la luz de la mañana lo iluminara. Sí. Jade verde auténtico. Carolina, esto debe costar, no sé, $5.000 mínimo. ¿Y me lo estás dando así nada más? Me encogí de hombros. Como te digo, no es mi estilo. Pero sé que tú haces contenido sobre joyería y moda. Seguro le sacas más provecho que yo. Por primera vez en los 8 años que la conocía, Valeria me miró con algo que casi parecía respeto. O al menos apreciación. ¡Guau! Pues, gracias. No sé qué decir. Esto es realmente generoso de tu parte. No hay problema. Disfrútalo. Me fui de ahí sintiéndome extrañamente liviana. El collar ya no era mi problema. Estaba fuera de mi casa, tal como pedía el mensaje. Le había dado el regalo a alguien más. Misión cumplida. Manejé a la escuela y di mis clases como si nada. Pero todo el día tuve el teléfono en modo vibrador en mi bolsillo, esperando otro mensaje. Esperando algo. No pasó nada en todo el día. Ningún mensaje extraño. Ninguna llamada. Nada. Llegué a casa como a las 4 de la tarde. Roberto todavía estaba en el trabajo. Me preparé un té y me senté en la sala, tratando de decidir qué hacer. ¿Debería buscar información sobre Zhang Mei? ¿Debería revisar el teléfono de Roberto?
¿Debería confrontarlo directamente? Antes de que pudiera decidirme, mi teléfono sonó. Era Valeria. Hola, contesté. Carolina, necesito hablar contigo. Ahora. ¿Puedes venir a mi departamento? Su voz sonaba rara. Tensa. Casi asustada. ¿Qué pasó? Solo ven. Por favor. Es importante. Colgó. Volví a subirme al auto y manejé de regreso a su edificio, con el corazón latiéndome rápido. ¿Qué había pasado? ¿Había descubierto algo sobre el collar? ¿Le había pasado algo malo? Cuando llegué a su departamento, la puerta estaba entreabierta. Entré despacio. ¿Valeria? Ella estaba sentada en su sofá blanco de diseñador, con el collar en las manos. Pero no estaba sola. Había otra mujer ahí. Una mujer china, hermosa, de unos 30 años, vestida con un traje sastre color negro. Tenía el cabello largo y negro, perfectamente liso, y llevaba puestos unos lentes oscuros aunque estábamos adentro. ¿Quién? Empecé a decir. La mujer se quitó los lentes. Sus ojos eran fríos, calculadores. Tú debes ser Carolina, dijo con un acento chino leve pero perceptible. Yo soy Zhang Mei. El mundo se detuvo. Zhang Mei. El nombre del mensaje. Ahí estaba, en carne y hueso, sentada en la sala de mi cuñada como si fuera lo más normal del mundo. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí?, logré decir. Vine por mi collar, respondió, señalando el jade que Valeria todavía sostenía. El collar que tu esposo me robó. Espera, ¿qué? Valeria se puso de pie. ¿Robó? ¿De qué estás hablando? Zhang Mei suspiró, como si estuviera cansada de explicar la misma historia. Roberto y yo teníamos una relación. Una relación de negocios que se volvió personal. Él manejaba las importaciones de jade para mi familia en China. Jade muy específico, muy caro, la mayoría con documentación cuestionable. Hace 6 meses, le confié ese collar. No era para vender. Era una pieza de mi familia, con más de 200 años de antigüedad. Valía no solo dinero, sino historia. Le pedí que lo guardara en una caja de seguridad mientras yo arreglaba unos problemas legales en mi país. Cuando regresé hace una semana y le pedí que me lo devolviera, me dijo que lo habían robado. Que alguien había entrado a la caja de seguridad. Mentiras. Me tuve que sentar. Las piernas no me sostenían. Entonces, ustedes dos, no pude terminar la pregunta. Tuvimos una aventura, sí, dijo Zhang Mei sin una pizca de culpa en su voz. Duró 4 meses. Terminó hace 2 meses. No fue nada serio, al menos no para mí. Pero aparentemente para Roberto sí, porque cuando le dije que se había acabado, él se puso difícil. Empezó a llamarme, a mandarme mensajes, diciendo que dejaba a su esposa por mí. Le dije que no quería eso. Que solo había sido diversión. Y entonces él me dijo que si yo no lo quería, él se quedaría con el collar. Como castigo, dijo. Como recuerdo. ¿Y te lo robó?, preguntó Valeria, todavía procesando todo. Exactamente. Y cuando regresé a México y le exigí que me lo devolviera, empezó a evitarme. No contestaba mis llamadas. Bloqueó mis números. Entonces contraté a un investigador privado para que lo siguiera. Ayer lo vi llegar a su casa con la caja. Pensé que finalmente te iba a dar el collar a ti, me miró, como una forma de deshacerse de la evidencia. Si tú lo tenías, él podía decir que te lo había comprado, que era un regalo. Que yo estaba loca. Pero no podía permitir eso. Así que te mandé el mensaje anónimo. Fuiste tú, dije, aunque ya lo sabía. Sí. Esperaba que te asustaras y lo tiraras o lo vendieras o lo que fuera.
Pero hacer que se lo dieras a ella, señaló a Valeria, fue incluso mejor. Porque ahora puedo recuperarlo sin tener que involucrar a la policía. Puedo recuperarlo de una tercera persona que lo recibió de buena fe, sin que Roberto pueda hacer nada al respecto legalmente. Valeria le extendió el collar inmediatamente. Tómalo. Yo no quiero problemas. Y definitivamente no quiero nada que mi hermano le haya robado a su amante. Zhang Mei tomó el collar con cuidado, casi con reverencia. Lo examinó para asegurarse de que estuviera intacto. Gracias. Y lo siento por todo esto, me dijo. No sabía que Roberto estaba casado cuando empezamos. Él nunca mencionó una esposa. Cuando lo descubrí, ya era muy tarde. Si hubiera sabido desde el principio, nunca habría pasado nada. Yo no soy de las que se meten con hombres casados. No supe qué decir. Parte de mí quería gritarle. Parte de mí quería llorar. Parte de mí estaba entumecida. ¿Tienes pruebas?, pregunté. ¿Pruebas de la aventura? Ella sacó su teléfono. Cientos de mensajes. Fotos. Vídeos. Recibos de hoteles. Todo. Lo guardo todo por si acaso, es un hábito de negocios. ¿Quieres verlos? Quería y no quería. Pero necesitaba saber. Me pasó el teléfono. Ahí estaban. Mensajes de Roberto diciéndole cosas que nunca me había dicho a mí. Fotos de ellos dos en restaurantes caros, en hoteles de lujo. Un vídeo de Roberto besándola en lo que parecía una habitación de hotel. En el vídeo se le veía feliz. Más feliz de lo que yo lo había visto en años. Le devolví el teléfono. ¿Puedes mandarme eso?, pedí, mi voz sonando hueca. Claro. En segundos, mi teléfono empezó a recibir archivo tras archivo. Zhang Mei se puso de pie, guardando el collar en su bolso. Lamento que hayas tenido que descubrirlo así. Roberto es un buen hombre de negocios, pero un pésimo ser humano. Mereces algo mejor. Y con eso, se fue. Valeria y yo nos quedamos ahí, en silencio. No sabía nada de esto, dijo finalmente mi cuñada. Lo juro. Si hubiera sabido que Roberto te estaba engañando. Lo sé, dije. Y lo sabía. Valeria podía ser muchas cosas, pero no era mentirosa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Miré mi teléfono. Todas esas fotos. Todos esos mensajes. Toda esa evidencia de una vida que Roberto había estado viviendo a mis espaldas. No lo sé, admití. Pero primero necesito ir a casa y hablar con él. Llegué a la casa como a las 7 de la noche. El auto de Roberto estaba en la entrada. Estaba en casa. Entré y lo encontré en la cocina, preparándose un sándwich. Hola, dijo, sonriendo. ¿Cómo estuvo tu día? Como si nada. Como si no hubiera estado viviendo una doble vida durante meses. Como si no me hubiera dado un collar robado como regalo. Saqué mi teléfono y se lo mostré. La foto de él y Zhang Mei besándose. Su cara se puso blanca. El sándwich cayó al suelo. Carolina, yo. Cállate, dije. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Solo cállate. Puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Que tuviste una aventura con tu socia de negocios? ¿Que le robaste un collar de su familia porque ella no quería estar contigo? ¿Que me lo diste a mí como regalo, probablemente para deshacerte de la evidencia? ¿Qué exactamente necesitas explicar, Roberto? Él se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Fue un error. Todo fue un error. Ella no significó nada. Tienes razón, dije. Fue un error. Nuestro matrimonio fue un error.
Estos 8 años fueron un error. Pero ya se acabó. Quiero el divorcio. Carolina, por favor, podemos hablarlo. No hay nada que hablar. Te quiero fuera de esta casa para mañana. Puedes irte con tu hermana o con quien quieras, pero no te quedas aquí. Voy a hablar con un abogado esta misma semana. Y no intentes negociar ni pelear, porque tengo suficiente evidencia para asegurarme de que este divorcio sea muy favorable para mí. Le mostré todas las fotos que Zhang Mei me había mandado. Todos los mensajes. Todo. Roberto se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Lo siento, murmuró. Lo siento mucho. Yo también, dije. Siento haber perdido 8 años con alguien que nunca me valoró. Han pasado 6 meses desde esa noche. El divorcio se finalizó hace 3 semanas. Roberto tuvo que dejarme la casa y pagarme una compensación bastante buena porque, como sospechaba, había estado moviendo dinero de formas no del todo legales con Zhang Mei. Cuando mi abogado empezó a investigar, encontró cuentas bancarias que yo no conocía, transacciones sospechosas. Roberto aceptó el divorcio rápido para evitar que yo investigara más y potencialmente lo reportara con las autoridades fiscales. Zhang Mei regresó a China con su collar. Me mandó un mensaje hace unos meses agradeciéndome por ayudarla a recuperarlo, aunque técnicamente yo no había hecho mucho. Me dijo que Roberto la había contactado varias veces después de todo el drama, pero que ella lo había bloqueado de todos lados. Al parecer, finalmente había entendido que lo que tuvieron se había terminado. Valeria y yo ahora nos llevamos mejor. Fue raro al principio, pero pasamos por algo muy intenso juntas. Me ayudó durante el divorcio, incluso testificó a mi favor cuando fue necesario. Resultó que tampoco sabía sobre los negocios turbios de su hermano. Quedó tan decepcionada de él como yo. Roberto ahora vive en un departamento pequeño del otro lado de la ciudad. Lo vi una vez, hace como 2 meses, en el supermercado. Se veía cansado, mayor. Quiso hablar conmigo pero solo moví la cabeza y seguí caminando. No tenemos nada que decirnos. En cuanto a mí, estoy bien. Mejor que bien, honestamente. Los primeros meses fueron duros, no voy a mentir. Lloré mucho. Cuestioné todo. Me pregunté si había señales que no vi, si de alguna forma todo fue mi culpa. Pero con terapia y tiempo, entendí que no. Yo no hice que Roberto tuviera una aventura. Yo no hice que robara. Yo no hice que mintiera. Esas fueron sus decisiones. Y ahora estoy tomando las mías. Vendí la casa. Era demasiado grande para mí sola y además tenía demasiados recuerdos. Me compré un departamento más pequeño, acogedor, en un barrio que me encanta. Lo decoré exactamente como yo quería, sin tener que preguntarle a nadie más su opinión. Empecé a salir más. A hacer cosas que siempre quise hacer pero nunca hacía porque Roberto decía que eran aburridas. Tomé clases de pintura. Me uní a un club de lectura. Empecé a hacer yoga. Y hace 3 semanas, acepté salir con alguien. Se llama David, es maestro de secundaria, nos conocimos en una junta de trabajo entre escuelas. No sé si va a ser algo serio, pero eso no importa. Lo que importa es que estoy abierta a las posibilidades. Estoy abierta a ser feliz de nuevo. ¿Saben qué es lo más loco de todo? Que ese collar, ese regalo que Roberto me dio pensando que era una forma de deshacerse de evidencia, terminó siendo el regalo más importante que me pudo haber dado. Porque ese collar fue lo que destapó todo. Fue lo que me dio el empujón que necesitaba para salir de un matrimonio que no me hacía feliz. Fue lo que me llevó a descubrir que merecía algo mejor. A veces pienso en ese mensaje anónimo a las 2:37 de la mañana. Deshazte de ese objeto inmediatamente, o te arrepentirás. Hice exactamente lo que decía. Me deshice del collar. Y no me arrepiento de nada. Bueno,
Tal vez me arrepiento de una cosa. De haber desperdiciado 8 años con la persona equivocada. Pero ya no puedo cambiar eso. Lo que sí puedo cambiar es mi futuro. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Aprendí que los regalos más caros no siempre vienen con las mejores intenciones. Aprendí que las señales de alerta existen por una razón. Aprendí que confiar en tu intuición es importante. Cuando Roberto llegó con ese collar, algo en mí sabía que algo no estaba bien. Debí haber escuchado esa voz desde el principio. También aprendí que las segundas oportunidades existen, pero no siempre se las damos a las personas que pensamos. A veces nos las damos a nosotros mismos. Hace unos días, estaba limpiando y encontré la cajita de terciopelo rojo vacía. La había guardado sin darme cuenta en algún cajón. La sostuve en mis manos, recordando todo lo que había pasado. Todo lo que ese collar representaba. Las mentiras, el engaño, el final de un capítulo de mi vida. Y luego la tiré a la basura. Porque ya no necesito recordatorios de lo que fue. Estoy demasiado ocupada construyendo lo que será. Mi vida ahora es mía. Mis decisiones son mías. Mi felicidad es mía. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarme eso. ¿Roberto se arrepiente? No lo sé. No me importa. ¿Zhang Mei piensa en todo el drama que causó? Probablemente no. Ella recuperó lo que era suyo y siguió adelante. ¿Valeria y Roberto arreglaron su relación de hermanos? Hasta donde sé, hablan muy poco. Valeria dice que no puede perdonarlo por lo que me hizo. Pero todo eso son historias de otras personas. Mi historia ahora va por otro lado. Es una historia de reconstrucción. De aprender a estar sola y disfrutarlo. De descubrir quién soy cuando no estoy siendo la esposa de alguien. De encontrar mi propia voz, mis propios sueños, mi propio camino. El otro día, una de mis alumnas me preguntó por qué me veía tan feliz últimamente. Le dije que había aprendido a dejar ir las cosas que me hacían daño. Ella tiene 7 años, no entendió realmente lo que quise decir. Pero algún día lo hará. Algún día, cuando sea mayor, entenderá que a veces los finales son en realidad principios disfrazados. Que a veces perder algo es la única forma de ganar algo mejor. Que a veces un collar de jade robado es exactamente lo que necesitas para encontrar tu camino de regreso a ti misma. Y si pudiera volver atrás, al momento en que Roberto entró por esa puerta con esa cajita de terciopelo rojo, ¿qué haría diferente? Nada. Porque todo lo que pasó, por doloroso que fue, me trajo exactamente a donde necesitaba estar. Libre. Feliz. Completa. Y eso no tiene precio. Ni siquiera el precio de un collar de jade de 200 años de antigüedad. Mira, hay algo que no les conté sobre esa noche que confronté a Roberto. Algo que descubrí después cuando revisé las fotos que Zhang Mei me mandó con más cuidado. En una de las imágenes, Roberto y ella estaban en un restaurante de lujo y en la mesa había documentos. Amplié la foto y pude leer algunos nombres, empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, números que no tenían sentido para importaciones normales. Roberto no solo me había engañado con otra mujer, había estado lavando dinero. El collar no era solo un regalo robado, era evidencia de toda una red de operaciones ilegales. Cuando se lo mostré a mi abogado, se puso pálido. Me dijo que esto era mucho más grande de lo que pensábamos, que podía involucrar no solo a Roberto sino a varias personas más. Me aconsejó guardar toda la evidencia en un lugar seguro y no decirle nada a Roberto hasta que el divorcio estuviera finalizado. Resulta que Zhang Mei no era solo su amante, era la conexión con los proveedores que movían jade de contrabando desde China. Jade que valía millones pero que entraba al país sin pagar impuestos, sin permisos, sin nada. 3 semanas después de que el divorcio se finalizara, recibí una llamada de la Policía Federal. Querían hablar conmigo sobre Roberto. Al principio entré en pánico, pensé que me iban a investigar a mí también.
Pero no, querían la información que yo tenía. Les di todo, las fotos, los mensajes, los nombres de las empresas que había visto en esas imágenes. El agente me dijo que llevaban 6 meses investigando a Roberto pero no tenían pruebas suficientes. Yo acababa de darles todo lo que necesitaban en una bandeja de plata. Roberto fue arrestado 2 meses después. Lo acusaron de evasión fiscal, lavado de dinero y tráfico de bienes culturales robados. Ese collar que me dio no era el único objeto ilegal que había manejado, era solo uno de cientos. La familia de Zhang Mei en China estaba involucrada en el robo de antigüedades de museos y templos, y Roberto era quien las introducía a México y luego las distribuía por toda Latinoamérica. Cuando vi su foto en las noticias, esposado y siendo llevado a la corte, sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente estaba pagando por todo lo que hizo, tristeza porque esa persona en la televisión era alguien con quien compartí 8 años de mi vida. Zhang Mei también fue arrestada cuando intentó salir del país. Resulta que el investigador privado que ella había contratado para seguir a Roberto también la estaba investigando a ella por orden de la policía. Irónico, ¿no? Ella pensaba que estaba siendo lista, que iba a recuperar su collar y desaparecer sin dejar rastro. Pero la policía la había estado rastreando desde que puso un pie en México. Ahora está en prisión esperando ser extraditada a China, donde la esperan cargos todavía más graves. Me enteré por las noticias que su familia es parte de una organización criminal que ha robado piezas invaluables de la historia china durante décadas. Lo que más me sorprendió fue descubrir cuánto dinero tenía Roberto escondido. Durante el proceso de divorcio, mi abogado encontró 3 cuentas bancarias en las Islas Caimán con un total de casi $2 millones. Dinero que había ganado con sus operaciones ilegales durante años. Por ley, la mitad de esos bienes matrimoniales me pertenecían, pero el gobierno congeló todo porque era producto de actividades criminales. Al final, no vi ni un centavo de ese dinero. Pero honestamente no me importó, ese dinero estaba manchado, no lo quería cerca de mí. Valeria quedó devastada cuando se enteró de todo. No solo por la traición a mí, sino porque Roberto había usado su imagen y su influencia en redes sociales sin que ella lo supiera. Él le había pedido que modelara con algunas joyas, para un cliente, y ella lo hizo pensando que estaba ayudando a su hermano. Resulta que esas fotos las usaba Roberto para promocionar las piezas robadas en mercados clandestinos. Valeria sin saberlo había sido la cara de una operación criminal internacional. Tuvo que contratar sus propios abogados para demostrar que ella no sabía nada, que había sido manipulada. Perdió como 50.000 seguidores cuando la noticia salió, gente que pensaba que estaba involucrada. Le tomó meses limpiar su nombre. Hubo algo más que descubrí revisando los mensajes entre Roberto y Zhang Mei. Él me había estado drogando. Sí, así como lo oyen. En varios mensajes, Roberto le comentaba a Zhang Mei que me daba pastillas para dormir molidas en mitad de las noches para que yo durmiera profundo y él pudiera salir sin que me diera cuenta. Todas esas noches que él decía que no tenía sueño y se quedaba viendo televisión, en realidad esperaba a que yo cayera dormida por las pastillas para irse con ella. Cuando leí esos mensajes, vomité. Me sentí violada de una forma que no puedo explicar. Alguien en quien confiaba había estado alterando mi comida, mi bebida, mi cuerpo, sin mi consentimiento. Esa revelación fue la que más me costó procesar en terapia. El engaño, el robo, hasta el lavado de dinero, todo eso lo podía entender de alguna forma retorcida. Pero drogarme, violar mi autonomía de esa manera, convertirme en un obstáculo que había que adormecer para poder vivir su doble vida, eso era otro nivel de crueldad. Mi terapeuta me dijo que era abuso, que lo que Roberto hizo era un crimen, que yo podía presentar cargos adicionales. Consideré hacerlo, pero al final decidí que no valía la pena. Roberto ya iba a pasar años en prisión, agregar otro cargo no iba a cambiar nada para mí. Solo iba a mantenerme atada a él por más tiempo. La madre de Roberto intentó contactarme después de su arresto. Me llamó llorando, diciendo que yo tenía que ayudar a su hijo, que esto iba a destruir a la familia, que cómo era posible que yo lo hubiera delatado. Le colgué el teléfono.
Llamó como 15 veces más, hasta que tuve que bloquear su número. Después empezó a mandar mensajes por Facebook, por Instagram, por todos lados. Me acusaba de ser una mala esposa, de no haber apoyado a Roberto cuando más me necesitaba. Valeria tuvo que hablar con ella y explicarle que yo no había hecho nada malo, que Roberto había cavado su propia tumba. Su madre nunca lo aceptó, hasta hoy sigue culpándome a mí. El juicio de Roberto duró 6 meses. Yo tuve que testificar 2 veces. La primera vez estaba aterrada, pero mi abogado me preparó bien. La segunda vez fue más fácil porque ya sabía qué esperar. Roberto me miraba desde su lugar con los ojos de un perro abandonado, como si yo fuera la mala de la película. Su abogado intentó pintarme como una esposa vengativa que había fabricado evidencia, pero todas las pruebas que yo presenté eran reales, verificables. Los mensajes, las fotos, los registros bancarios, todo coincidía. Al final, Roberto fue sentenciado a 12 años de prisión. 12 años por arruinar tantas vidas, incluida la suya. Después de que terminó el juicio, pensé que finalmente podría seguir adelante sin mirar atrás. Pero hace 2 meses recibí una carta de Roberto desde la prisión. Al principio no la quería abrir, la dejé en mi escritorio durante una semana. Pero la curiosidad pudo más. En la carta, Roberto finalmente admitía todo. No trataba de justificarse ni de culpar a nadie más. Decía que había sido un cobarde, que había arruinado lo mejor que tenía en su vida por ambición y estupidez. Decía que entendía si yo nunca lo perdonaba, que él tampoco se perdonaba a sí mismo. Terminaba diciendo que si pudiera volver el tiempo atrás, nunca habría tocado ese primer jade ilegal, nunca habría conocido a Zhang Mei, habría valorado lo que tenía conmigo. Leí la carta 3 veces y luego la rompí. No porque estuviera enojada, sino porque ya no significaba nada para mí. Las disculpas de Roberto llegaban demasiado tarde. No podían devolverme los 8 años que perdí, no podían borrar el trauma de haber sido drogada, no podían cambiar el hecho de que me había convertido sin saberlo en parte de una operación criminal. Sus palabras eran solo eso, palabras. Acciones eran lo que importaba, y sus acciones habían dejado muy claro quién era realmente. Tiré los pedazos de papel a la basura y me serví una copa de vino. Esa noche dormí mejor que nunca. Hay días en que todavía pienso en todo lo que pasó y me pregunto cómo no vi las señales. Roberto llegaba tarde a casa, tenía llamadas a horas extrañas que decía que eran del trabajo, viajaba constantemente a China, por negocios. Todo estaba ahí frente a mí, pero yo elegí confiar en lugar de sospechar. Mi terapeuta dice que eso no me hace ingenua, me hace humana. Dice que confiar en tu pareja no es un defecto, es lo que se supone que debes hacer en un matrimonio. El problema no fue que yo confiara, fue que Roberto traicionó esa confianza de la peor manera posible. Lo último que supe de Zhang Mei es que logró un acuerdo con las autoridades chinas. Les dio información sobre toda la red criminal de su familia a cambio de una sentencia reducida. Básicamente traicionó a todos para salvar su propio pellejo. Dicen que ahora está en una prisión de mínima seguridad y que va a salir en 5 años con una nueva identidad. Parte de mí quiere estar enojada con ella por haber sido parte de todo esto, pero honestamente creo que ella también fue víctima de las circunstancias. Nació en una familia criminal, nunca tuvo opción de ser alguien diferente. Al menos ahora tiene la oportunidad de empezar de nuevo, algo que Roberto nunca va a tener. Si esta historia te llegó, suscríbete al canal.